Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iskian y en esta ocasión mostraré cómo exportar e importar datos de SQL Server 2012 a una hoja de cálculo de Excel. Antes que nada me gustaría mostrarles sobre la base de datos que voy a trabajar. La base de datos se llama biblioteca y contiene dos tablas, una llamada datos y la otra llamada grupos. Estas dos tablas contienen todos estos datos y la idea es transferir todos estos datos a una hoja de cálculo de Excel sin la necesidad de copiarlos o estarlos tipeando. Bueno, comencemos. Primero vamos a dirigirnos al explorador de objetos y damos clic derecho sobre la base de datos que deseamos exportar. Seleccionamos tareas y damos clic sobre exportar datos. A continuación se mostrará el asistente para importar y exportar datos de SQL Server. Damos en siguiente. El primer paso es seleccionar el origen de datos, pues en este caso sería nuestro propio SQL Server con nuestro propio servidor. La autentificación, en mi caso yo entraré como autentificación de Windows, pero si ustedes lo desean pueden entrar como autentificación de SQL Server. Solamente ponen su nombre de usuario y su contraseña y se loguean. Para la base de datos es seleccionar la base de datos que deseamos exportar. Una vez ya damos en siguiente. Para la siguiente ventana tendremos que seleccionar el destino donde se alojará nuestra base de datos, pues yo requiero hacerlo en Microsoft Excel. También nos pide una ruta de acceso del archivo de Excel. Cabe mencionar que debemos de tener hecho ya previa una ruta de Excel, o sea que tendremos que hacer un archivo vacío de Excel. Yo ya lo tengo hecho y se muestra aquí. Yo le puse exportar datos y lo alojé en el disco local D. Ustedes lo pueden alojar donde deseen o donde se le haga más cómodo. Solamente lo agregamos y aquí seleccionamos la versión de Excel. Yo seleccionaré la versión de Excel Microsoft Excel 2007. Damos en siguiente y nos muestra lo que se va a transferir. En este caso muestra dos tablas, la tabla datos y la tabla grupos. Las seleccionamos todas y damos en siguiente. Para esta ventana nos muestra la información que da el asistente, que dice que como Excel trabaja con otros tipos de datos, estos serán convertidos para trabajar mejor. Damos en siguiente. Seleccionamos finalizar. Luego nos muestra una ventana donde aparece todo el proceso que se realiza. Damos en cerrar. Una vez ya finalizado el proceso, solamente nos queda verificar que todo haya salido correctamente y revisar nuestro archivo de Excel. Recordemos que yo lo alojé en disco local D y se llama exportar datos. Vamos a abrirlo. Y como podrán ver, aquí aparecen nuestras tablas con sus respectivos datos. Esto quiere decir que todo salió correctamente. Pues con esto concluimos la exportación de datos de SQL Server 2012 a Microsoft Excel. Continuando con el tema, ahora importaremos una tabla de Excel a SQL Server 2012. Primero debemos tener la base de datos ya creada para alojar los datos de Excel. Como verán, aquí ya puse el código para crear una base de datos.
llamada importar. El código ya lo sabemos, créate database, importar. Vamos a ejecutarlo para así crearlo. Vamos a actualizar nuestra base de datos. Y aquí la tenemos, exportar. El siguiente paso sería dar clic derecho sobre ella y, como hicimos anteriormente, ir a tareas, pero en este caso no vamos a poner exportar sino importar. Nos abrirá el asistente para importación y exportación de SQL Server. Damos en siguiente. En este caso seleccionaremos un origen de datos distinto, que será Microsoft Excel. Vamos a buscar la ruta donde se encuentra nuestro archivo del cual queremos retener la información. Yo seleccionaré el de escuela. La versión que es Excel 2007. Damos en siguiente. Nuestro destino que sería SQL Server con nuestro servidor. Nuestra base de datos, damos en siguiente. Dice copiar los datos de una o varias tablas o vistas, siguiente. Aquí seleccionaremos los datos que requerimos. Yo en mi caso solamente tomaré una sola tabla para mostrarles y así sea más ágil el proceso. Dice ejecutar inmediatamente, siguiente. Esperemos a que se ejecuten las acciones y, como ven, ya todo el proceso ha terminado y todo salió correctamente. Damos en cerrar y ahora nos tocaría verificar que la base de datos se haya copiado correctamente. Muy bien, vamos a poner en uso nuestra base de datos que acabamos de crear y vamos a hacer una pequeña consulta para verificar que se hayan importado todos nuestros datos. Como se muestran, aquí están todas las importaciones que hemos hecho desde Microsoft Excel a SQL Server 2012. Bueno, pues por mi parte ha sido todo. Espero que les haya agradado el video.